El caso de los magistrados de la Corte Primera en lo Contencioso tiene características inéditas. Si tomamos en cuenta que es el primer pronunciamiento que se logra de la Corte Interamericana en un caso de violación de derechos humanos que, sin embargo, no involucra hechos de sangre, pero también está rodeado de aspectos insólitos, como por ejemplo el hecho de que al ordenarse la clausura de la Corte, sus instalaciones fueron allanadas con tropas y armas largas. Es un hecho inédito en el caso venezolano. Tal vez la importancia que tiene este caso respecto de Venezuela es precisamente la circunstancia de que por primera vez se denuncia al Estado por violación de derechos humanos que no involucran hechos de sangre, sino que un asunto que concierne estrictamente a la calidad de nuestra democracia y al Estado de Derecho en Venezuela. Esa es tal vez la circunstancia más peculiar que presenta este caso. No es el primer caso que llega ante la Corte Interamericana en contra de Venezuela, pero es, repito, el primer caso en el cual lo que se está ventilando es un asunto que concierne estrictamente a la calidad de nuestra democracia y al Estado de Derecho en Venezuela. Los magistrados favorecidos por esa decisión consideran que el Estado debería ejecutar la sentencia en todos sus términos, pero en caso de no hacerlo, el precedente sería grave para la imagen internacional del país. Yo creo que Venezuela, siendo parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, del Pacto de San José, siendo miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hemos tenido dignos representantes venezolanos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos venezolanos, y actualmente incluso hay algunos venezolanos puestos para casos muy específicos como el caso de Globovisión y el caso de Radio Caracas Televisión. Yo considero que efectivamente la Corte Interamericana es parte de los tribunales de Venezuela, tribunales de Latinoamérica y también de Venezuela. No veo por qué no se va a cumplir con esta decisión de la Corte Interamericana. Si el Estado no cumple con esta sentencia sería un hecho inédito en la historia del sistema interamericano. El único país, el único caso en el cual un Estado se ha negado a cumplir su sentencia ha sido Trinidad y Tobago en 1998, 1999, justo en el momento en que Trinidad y Tobago denunció la Convención Americana de Derechos Humanos. En el caso de Venezuela, esta sigue siendo parte de la convención, por lo cual hace que fuera una situación mucho más seria y mucho más grave. De llegarse a producir una situación de esta naturaleza, obviamente estaríamos en presencia de una violación adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y en segundo lugar, eso daría pie a que la Corte, en sus informes anuales ante la Asamblea General de la OEA, le informe a esta de la situación que se habría producido como consecuencia del desacato por parte del Estado venezolano, para que sea la Asamblea General de la OEA la que adoptara las medidas que estime pertinentes. Uno de los factores más interesantes de la sentencia es que, según el abogado de los magistrados, puede incidir directamente en otras decisiones pendientes sobre Venezuela, entre ellas los casos de Radio Caracas Televisión y Globovisión. Refleja la calidad de nuestra administración de justicia en este momento, refleja el grado de deterioro al que se ha llegado en el Poder Judicial y probablemente va a tener un impacto en casos futuros que se litiguen ante la Corte Interamericana. En particular, los casos que están pendientes ahora son los de Radio Caracas Televisión, de Globovisión, y también el de otra juez que fue destituida en su oportunidad y que, no obstante que la Sala Político-Administrativa anuló el acto de destitución y dispuso su reincorporación, no lo fue como se le ordenaba por los tribunales nacionales. La sentencia internacional pudo ser influida por dos hechos insólitos: la clausura de la Corte Primera en lo contencioso hasta con armas largas y la afiliación política de dos de sus integrantes. Lo que me pareció abusivo, excesivo con las instituciones venezolanas fue el allanamiento de la Corte Primera de lo contencioso administrativo. A mí me pareció realmente que quien ordenó el allanamiento de la Corte Primera de lo contencioso administrativo y con personeros de la policía política no respetó
quien dio esa orden, no respetó las instituciones, no respetó al Poder Judicial. No solo no me respetó a mí y a mis colegas, no respetó tampoco al Poder Judicial, porque entraron a un tribunal con unas armas largas y estuvimos realmente incomunicados como 6 horas. Las otras 2 juezas, las juezas Evelyn Marrero y Luisa Estela Morales, fueron ascendidas, forman parte en este momento del Tribunal Supremo de Justicia y ocupan los dos más altos cargos dentro de la estructura del Poder Judicial. Una de ellas es la presidenta del TSJ y de la Sala Constitucional, la otra es la presidenta de la Sala Político-Administrativa, lo cual resulta sorprendente en el caso de 2 magistradas que han participado en un error judicial inexcusable, lo cual equivale a decir en la comisión de una estupidez jurídica. Todos estos aspectos podrían hacer presumir que el Estado venezolano no cumplirá lo ordenado por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, los magistrados restituidos entienden que el simple hecho de que el Tribunal Supremo haya producido un comunicado a través de su página web, resaltando aunque sea los aspectos donde se da la razón al Estado venezolano, constituye per se una aceptación o un reconocimiento de su existencia y de su contenido todo. Volvemos con esto luego de la pausa. Enseguida regresamos.